Buenas tardes, mi nombre es Emily Alexandra Casasola Anticona y este es mi grupo. Somos estudiantes de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Trujillo. El día de hoy vamos a hacer una entrevista con un ingeniero civil. Buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Wilton Azañedo, quien viene a conversarnos sobre soluciones a problemas en el campo laboral. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Acá agradecido por la invitación y bueno, dispuesto a conversar con ustedes y apoyarles en esta labor. Muchas gracias por estar aquí. Usted sabe que surgen diversas situaciones problemáticas cuando uno se encuentra en el trabajo. Por ejemplo, si al momento de ejecutar un proyecto encuentra una diferencia o error entre los documentos, ya sea planos o expedientes técnicos, ¿qué acción debería considerar en este momento? Bien, lo usual en este caso es, antes de empezar la obra, estipular, ¿no?, cuál va a ser la prelación de documentos. Pero lo que normalmente se estila es que los planos van a tener, digamos, una mayor jerarquía. Porque los planos es lo que más se revisa, los planos son los que más fácil uno lo puede entender y normalmente, salvo que en el contrato se diga otra cosa, el plano es el que tiene el mayor peso. Jerárquicamente luego siguen las especificaciones técnicas. En las especificaciones técnicas nos va a decir cada una de las partidas cómo se va a desarrollar, cuál va a ser el metrado, cuál va a ser la unidad de pago, cuál va a ser el equipo, la calidad que deberíamos hacer en cada una de las tareas de ejecución de obra. Luego de las especificaciones técnicas puede venir la memoria descriptiva y análisis de costos unitarios. Entonces, normalmente cuando se encuentra estas diferencias, ¿no?, entre uno y otro, como indica el inicio, es el plano el que determina, ¿no? ¿Habría alguna norma que es la que esté fundamentando lo que usted nos está diciendo? Efectivamente, cuando uno trabaja en el sector público, por ejemplo, en el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, ahí estipula, ¿no? Digamos que en el reglamento, cuando tenemos una obra por contrata, tenemos dos opciones. De estos dos tipos o modalidades de contrato, una de ellas es por suma alzada y la otra es por precios unitarios. En el caso de la suma alzada, ahí te especifica, ¿no? Te especifica, primero son planos, especificaciones técnicas y los demás documentos. En el otro se tendría que evaluar, porque en precios unitarios va a depender de la naturaleza de la obra, ¿no? De repente se está haciendo una obra vial y puede haber muchos elementos que interfieran con lo que uno planifica al inicio del diseño. Pero a nivel público es eso. Ahora, en el sector privado ocurre algo similar. Muchas de las empresas se guían en parte del proceso público, porque ya está ordenado, porque tiene ciertas normativas, pero si no se adopta lo que dice la ley de contrataciones del Estado, en el contrato se estipula, y ese va a ser el documento con el cual yo voy a tener que resolver cualquier tipo de diferencia. Además de esto, sabemos que los proyectos se desarrollan por fases, pero si luego de empezar la ejecución de uno de ellos y estando ya en la fase de excavación de terreno, se encuentran, por ejemplo, restos de una posible ciudadela antigua. Teniendo en cuenta esto, que sabemos que es propiedad del Estado, ¿se puede continuar con el proyecto? Bien, ante eso es algo en realidad que es muy frecuente en realidad, ¿no?, dado todo el vestigio histórico que tenemos en el país. Lo que indica la normatividad es detener la obra. ¿Y qué se tiene que hacer? Se tiene que, en el cuaderno de obra, especificar qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque este patrimonio tiene que ser evaluado por el Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura evaluará e indicará qué tipo de restos y si es o no posible continuar, ¿no? En algunos casos se tiene que hacer alguna modificatoria para de repente la excavación, hacer, ¿no?, algún tipo de ajuste, de ser el caso, ¿no? Y cuando uno escribe en el cuaderno de obra empieza un plazo, ¿no? Entonces ese plazo nos va a ayudar como residentes, como constructores, que si me atraso una semana por motivo de esa excavación, pues yo no tenga ningún tipo de penalidad en el plazo establecido, ¿no? Por eso es importante quedar registrado en el cuaderno de obra. Ahora, cuando uno hace el diseño, debería hacer una evaluación de todo el área
y investigar si es que hay o no restos arqueológicos. En el expediente técnico, que es en la parte de planificación, es donde se te tiene que contar con el certificado de que no hay restos arqueológicos. Este certificado es el CIRA. Entonces el Ministerio de Cultura lo da, y si yo tengo ahí, yo también puedo avalarme en este documento. Yo te pedí un certificado indicándome esta área si había un resto arqueológico y tú me dijiste que no había ningún resto arqueológico. Entonces eso también nos ayuda para decir que no es nuestra culpa si es que también, producto de las excavaciones, pues hemos de repente derribado un muro incaico, por citar un ejemplo, ¿no? Sí, entiendo. Y como usted dijo, hay entidades que protegen estos hallazgos, ¿verdad? Entonces, bueno, uno de los otros casos posibles podría ser que cuando durante la ejecución de una obra se tenga que desencofrar una columna, usted detecta posibles cangrejeras. ¿Qué es lo que se procedería a hacer en esta situación? Sí, bueno, lo primero que yo recomendaría es hacer el proceso constructivo bien, ¿no? O sea, tener una mezcla plástica, fluida, para que pueda consolidar una columna, una placa, que son, digamos, los elementos que más problemas de cangrejera podrían tener. Pero digamos que no hubo una buena consolidación, un buen chuceado y, bueno, finalmente aparecen las cangrejeras, pues tenemos dos opciones, ¿no? Eso se tiene que evaluar. Se tiene que evaluar primero el tamaño de la cangrejera, el hueco, y la ubicación, ¿no? Porque hay zonas en las cuales el concreto no va a trabajar. Si es una zona en la cual no va a trabajar, pues simplemente se podría resanar para proteger la armadura. Pero este resane tiene que ser con un mortero especial, no con una mezcla convencional, porque el concreto tiene la particularidad de contraerse, y esta contracción por secado me va a generar una separación entre el concreto antiguo y el concreto nuevo, y por ahí va a entrar la humedad, el óxido, y puede malograr la estructura. Ahora, lo que se utiliza normalmente es un concreto cero contracción, es un concreto especial para que cuando se haga el vaciado de esta zona se haga una sola unión con el concreto antiguo y no aparezca ningún tipo de fisura. Eso en el caso que sea pequeño, que no afecte. En el caso de que sí sea una cangrejera muy grande, una zona estructuralmente hablando importante, es mejor demoler, ¿no? Es mucho más barato de repente demoler y empezar de cero y que hacer una reparación que podría implicar incluso mucho más gastos, y más aún con el riesgo de que luego pueda pasar algo y uno como contratista tiene que dar una garantía después de concluida la obra, ¿no? Ya usted hablándonos sobre los materiales, en las construcciones, ¿cuáles son los que usted recomendaría para que, por ejemplo, un muro de concreto pueda soportar altas temperaturas? Bien, a ver, el concreto es susceptible a elevadas temperaturas, ¿no? Lo carbonata. Entonces, hay varias opciones. Hay unos revestimientos especiales que son, o sea, es una película adicional que se le coloca a la viga, a la columna, al muro, para protegerlo a altas temperaturas. Hay adicionalmente pinturas especiales, o sea, una pintura que le va a dar un tiempo mayor de resistencia al calor. Entonces, son esas algunas de las tecnologías que uno podría aplicar para dar una protección al concreto, ¿no? Y luego también al acero, porque el acero también a la alta temperatura puede ser susceptible, ¿no?, de bajar su resistencia. Entiendo. Y para finalizar, nos gustaría que nos cuente sobre alguna experiencia tal vez usted haya tenido en obra, tal vez algún inconveniente o algún infortunio, no sé si le haya sucedido. En realidad en obra pues pasan varias cosas que uno no las planifica, ¿no? Algunas cosas por la naturaleza, algunas cosas del proceso constructivo que se da. Bueno, recuerdo por ejemplo cuando estábamos vaciando una placa de un edificio. Esta placa indicaba una resistencia de 280, ¿no? Es una resistencia importante. Pero ¿qué pasó? El encofrado no fue diseñado. Vino la pluma con el concreto, el mixer, hizo el vaciado del concreto y por la presión reventó los encofrados. Entonces, ¿qué pasó? Todo el concreto empezó a escapar por la parte inferior, pasó al vecino, porque esta placa daba con un colegio del vecino, y bueno, se tuvo que parar, ¿no? Y inmediatamente empezar a limpiar el material que había ingresado al otro lado. El problema es que como es un concreto de alta resistencia, es muy duro, se pega muy rápido, ¿no? Entonces estábamos frescos, pero igual teníamos que hacer
digamos, la demolición al otro lado, dejarlo en óptimas condiciones y luego diseñar ya nuestro encofrado para que pueda soportar, porque no solamente es hacer el vaciado del concreto, este encofrado tiene que resistir muy bien a esa presión que va a tener, ¿no? Entonces es importante siempre evaluar cada uno de los pasos en el proceso constructivo para que al momento de la construcción no tengamos este problema, ¿no? Siempre es mejor un poco de planificación, prever algunas cosas que podrían pasarnos y no escatimar en ese caso de recursos. Es mejor prevenir a luego tener que estar reparando. Eso va a implicar costo y un tiempo adicional, ¿no? Muchas gracias, fue un placer tener esta entrevista con usted. Muy bien, muchas gracias también por la invitación. En el trabajo, cada profesional se enfrenta a diversas situaciones en las cuales él debe saber cómo solucionarlo. En la entrevista, el ingeniero Wisto nos habla sobre qué documento es el que tiene mayor peso. Él nos dice que mayormente se le obedece a los planos, pero si en el contrato está estimulado de otra manera, a eso es lo que él se tiene que regir. La entrevista con el ingeniero Winston fue una experiencia muy enriquecedora. Nos enseñó a cómo actuar frente a diferentes tipos de situaciones que puedan suscitarse en el trabajo. Una que me llamó la atención fue sobre el hallazgo de ciudadelas antiguas. En estos casos se debería tener mucho cuidado y precaución porque esto es propiedad del Estado, por lo que después pueden tomar represalias contigo si es que no has tenido un buen orden en el cuaderno de trabajo. Entonces, para evitar eso se tiene que tener todo registrado y presentar un documento al ministerio correspondiente. Generalmente se espera un óptimo resultado en el término de las construcciones. Por ejemplo, cuando aparecen cangrejeras, lo más recomendable y económico sería que se vuelva a hacer la construcción. Por otro lado, me pareció también interesante cómo se implementan materiales a la construcción de los muros, como por ejemplo para hacerlos más resistentes a las altas temperaturas. Por lo tanto, sería bueno aplicar estas técnicas aquí en el Perú, ya que la mayoría de casas están construidas por albañiles, los cuales no acatan mucho estas reglas. Como conclusión, cuando una persona, ya sea un ingeniero civil o un arquitecto, decide empezar a trabajar en obra, siempre debe tener en cuenta varias cosas importantes, como por ejemplo analizar la obra donde se va a trabajar, el lugar, y también los materiales que se van a utilizar para así de esta manera evitar algunos inconvenientes o infortunios que se tengan en esta construcción de alguna obra en específico. Porque tomando en cuenta esto en un futuro nos puede servir cuando uno quiera salir al campo laboral a realizar una obra o incluso también en los trabajos de oficina. Siempre se debe tener en cuenta qué es lo que se debe hacer y tener una planificación clara del proyecto que se piensa hacer o realizar.